Sean todas y todos bienvenidos a La Voz del Tribunal Constitucional. Como cada semana, nuestro objetivo es difundir el contenido de la Constitución con el firme propósito de que usted conozca las libertades y garantías de nuestra Carta Sustantiva. Hola Tomás, inmenso placer reencontrarnos con nuestra maravillosa teleaudiencia que nos acompaña cada semana en este programa que está orientado a difundir la cultura en los distintos niveles de la sociedad dominicana. En el programa de hoy vamos a tratar un tema muy importantísimo, tanto para los dominicanos como para el mundo. Nos referimos al COVID-19. Y precisamente este tema se titula El COVID-19 a la luz del derecho a la salud, un derecho fundamental establecido en el artículo 61 de nuestra Constitución. Y justamente para esta semana tenemos varios entrevistados para que nos hablen de este amplio y variado tema. Comenzando justamente con Evangelina Soler, quien nos hablará desde el punto de vista médico. Ella es especialista en neumología. Además, nos acompañará también la doctora Mayra Cabral, letrada del Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre el derecho de la salud en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el impacto del COVID-19 sobre este importantísimo derecho. Además, tendremos nuestros segmentos acostumbrados, artículos de la Constitución, efemérides constitucionales y más. ¿Y qué te parece, Ariel, si comenzamos como de costumbre con el resumen de las principales informaciones generadas por nuestra alta corte? Comencemos de inmediato. Amigos, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana inicia su diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimientos. Esta capacitación se realiza en conjunto con la Universidad Federico Enríquez y Carvajal y el Colegio de Abogados. Está dirigida a profesionales del derecho e inició con la conferencia magistral del juez Miguel Valera Montero, Cosa Juzgada y Procesos Constitucionales. Durante su ponencia, el magistrado Valera Montero calificó el carácter de la cosa juzgada como un atributo propio de las decisiones jurisdiccionales, las cuales, a su vez, son la consecuencia última de un proceso jurisdiccional, por lo que las características de dicho atributo van a depender en gran parte de la naturaleza del proceso que dé origen a la decisión a la cual se le vaya a atribuir. El magistrado refirió que se trata de un campo tan amplio y espinoso que debe iniciar con la delimitación de los procesos constitucionales para luego adentrarse en el estudio de la cosa juzgada, respecto de las decisiones tomadas como consecuencia de los mismos. Este diplomado virtual tendrá una duración de 3 meses distribuidos en 100 horas académicas profesionales calificados. Abordarán temas de interés, para lo cual se comenzó con una inducción para conocer la plataforma y metodología a utilizar. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, presidió la 16ª reunión del Buró de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, a la que asistieron jueces y presidentes de cortes y tribunales constitucionales de Asia, África, América y Europa. Este encuentro fue organizado por la Comisión de Venecia y el Consejo de Europa con el objetivo de coordinar el 5º Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional, pautado para celebrarse en Bali, Indonesia, del 4 al 7 de octubre de 2022, y donde el Tribunal Constitucional de República Dominicana participa como representante de las Américas. En febrero del 2019, el Tribunal Constitucional fue anfitrión de la 14ª reunión del Buró, que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana. El Pleno de Jueces del Tribunal Constitucional conoció y decidió 26 expedientes durante las sesiones virtuales celebradas esta semana, 10 correspondientes al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, 7 sobre recurso de revisión constitucional de sentencias de amparo, 4 sobre acción directa de inconstitucionalidad y un expediente sobre corrección de error material, 1 sobre acción de amparo, 1 sobre solicitud de liquidación de adstriente y 1 sobre control preventivo de constitucionalidad.
Continúe informado a través de nuestra página web www.tc.gov.do. Allí encuentra los textos constitucionales, las sentencias y mucho más. Hasta aquí este resumen de las principales informaciones generadas en nuestra Alta Corte. Noticias TC. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho a la igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad. Ya está disponible la edición número 73 del periódico La Voz del Constitucional. Encuéntrala escaneando el código QR en pantalla y en nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. Artículo de la Constitución. Artículo 61. Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. 2. El Estado garantizará mediante legislaciones y políticas públicas el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menos ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables, combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. El reportaje. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje abordamos el tema el COVID-19 a la luz del derecho a la salud. La pandemia del coronavirus hizo presencia en República Dominicana en medio de una situación en que más de la mitad de los hospitales estaban en reparación desde hacía varios años, con un sistema de salud en el que la mayoría de la población no tenía acceso a una buena atención sanitaria, a pesar de que todos los asalariados pagan 1% de sus ingresos a la seguridad social. En los hospitales públicos, a lo que acude la mayor parte de la población que es pobre, el paciente tiene que comprar los elementos que utiliza, especialmente en traumatología, e incluye la sangre que, aunque la compra, también tienen que llevar donantes, lo cual se produce también en muchas de las grandes clínicas.
En los centros privados, por lo general, no se ofrecen los primeros auxilios, ni siquiera a las personas accidentadas si no depositan previamente dinero en efectivo o entregan una tarjeta de crédito, mientras que con los pacientes asegurados, antes se confirma que tengan cobertura para lo que va a ser tratado. En cuanto a los hospitales, se hizo famosa la frase del rebote, es decir, enviar al enfermo de uno a otros hospitales, generando en muchos casos fallecimientos, pero nadie responde por esa situación. En medio de esta situación encontró el COVID-19 a la población dominicana, sin distinción de raza, posición social o económica, a pesar de que la salud es una de las grandes aspiraciones consignadas en las declaraciones de los derechos humanos, derechos civiles y otras proclamaciones universales y regionales, así como en las leyes y las constituciones de cada uno de los países que lo consagran como un derecho fundamental. En la República Dominicana, el artículo 61 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia, el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. También consigna que el Estado garantiza mediante legislaciones y políticas públicas el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables, combatir los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. Si se cumpliera con lo que establecen las declaraciones universales y regionales de derechos humanos y la Constitución de la República, se estaría dando respuesta a otro derecho fundamental como es la dignidad humana. La Constitución establece que el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad humana de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable. Su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos. La salud es uno de los elementos indispensables para que una persona o población viva con dignidad. Si no se le proporcionan las atenciones sanitarias requeridas, si muere por falta de atenciones o simplemente carece de los elementos necesarios para tener una buena alimentación, para esa persona no se le aplica en la práctica el artículo 38 de la Constitución, que establece que el Estado debe proteger real y efectivamente los derechos fundamentales que le son inherentes. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que el goce del grado máximo de salud que se pueda alcanzar es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Lograrlo exige un conjunto de criterios sociales, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Por esto, la buena salud requiere de personas, servicios, productos, financiación, políticas e informaciones oportunas, y todo debe funcionar al unísono, incluso en momentos de crisis como la creada a nivel local y mundial por la pandemia de coronavirus. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual es vinculante para el Estado Dominicano y forma parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 74, numeral 3 de la Constitución, consagra el derecho al más alto nivel posible de salud y establece el deber del Estado de prevenir y tratar las enfermedades epidémicas. Por diversas razones, incluida la incapacidad del Estado para separar a los infectados del coronavirus de los pacientes con enfermedades comunes, se produjo una desatención sanitaria, porque además los enfermos o quienes simplemente requerían una consulta no iban a los centros de salud públicos y privados por temor a ser contagiados con el virus. Es decir, a partir de marzo del 2020, mermó la salud curativa y preventiva por esas razones, por lo que cientos de personas pudieron ver su situación agravada o hasta pudieron haber muerto. De hecho, muchos murieron producto de esas circunstancias.
la República Dominicana tiene las leyes y el mandato constitucional para que en el país se ofrezca una atención sanitaria de calidad o al más alto nivel posible, como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Antes y durante la pandemia se han puesto de manifiesto las debilidades que adolece República Dominicana en materia sanitaria, lo cual debe superarse ahora sobre la marcha y prepararse a cumplir lo que establece la Constitución y las leyes para que esta pandemia y cualquier otra que pudiera presentarse en el futuro pueda encontrarnos en mejores condiciones. Claro, a pesar de esas debilidades, la pandemia, desde el principio hasta ahora que estamos en pleno proceso de vacunación, ha sido un reto para las autoridades. Algunos consideran que ha sido bien gestionada, salvo por algunos errores o acciones derivadas de debilidades humanas. La pandemia de COVID nos cambió la vida a todos en el plano local e internacional. Muchos han sido los que han logrado sobrevivir a esta enfermedad catastrófica. Sin embargo, hemos de seguir adelante, cuidándonos y protegiéndonos, siguiendo las instrucciones sanitarias y haciendo cuanto esté a nuestro alcance para que nuestro país y el mundo se levante de esta tragedia que afecta a la humanidad. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Ya está disponible la edición número 73 del periódico La Voz del Constitucional. Encuéntrala escaneando el código QR en pantalla y en nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Escuela. La entrevista. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En esta ocasión continuamos tratando el tema, el COVID-19 a la luz del derecho a la salud. Y conversamos expresamente con una experta en esta materia, la doctora Evangelina Soler Jiménez. Ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y también catedrática en diferentes universidades. Doctora, bienvenida a La Voz del Tribunal Constitucional. Gracias por la invitación, Tomás. Por esta oportunidad de llegar al pueblo con algunas informaciones. Para nosotros es un privilegio. Doctora, ¿qué le parece si comenzamos haciendo un balance de lo que ha sido este año en cuanto a la pandemia COVID-19? ¿Qué te puedo decir? Nosotros como país podemos decir que estamos bien posicionados. Si tú miras las cifras de la cantidad de personas fallecidas, no estamos dentro de lo peor. Yo pienso que todo lo contrario, es momento y oportuno de felicitar a las autoridades que con ciertas situaciones han producido algunos efectos muy positivos, otros no tan buenos, pero yo creo que han hecho buen esfuerzo. Y felicitar a los neumólogos, felicitar a los intensivistas, felicitar a los infectólogos. En sentido general, felicitar a la población médica porque se ha hecho un arduo trabajo en nuestro país respecto a la pandemia y respecto al COVID. Y a la ciudadanía también hay que felicitarla porque en muchos casos el comportamiento del pueblo ha marcado la diferencia. El mundo ha iniciado la jornada de vacunación. Esto sin duda supone un respiro. Desde su punto de vista, ¿cuál es su recomendación para la población y qué supone estas jornadas que están desarrollando las sociedades a nivel global? Mira, el llamado es claro. Es importante que la nación sepa que debe de vacunarse y que debe de hacerlo como lo ha estado haciendo, respetando las fases. Hoy en día se anuncia de que las vacunaciones van a ser ya programadas y eso nos da muchísima tranquilidad porque la gente programa, hace su llamada, hace su cita por la vía que corresponde y va a obtener el día que le corresponde para ir a vacunar.
La población lo ha hecho muy bien, lo ha hecho organizadamente en la mayoría de los lugares. Y el llamado es a que continúe con el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y sobre todo el lavado de las manos. En nuestra consulta hemos tenido pacientes que fueron vacunados y que se han presentado en esta semana, varios pacientes se han presentado con síntomas y PCR positiva de COVID. O sea que el llamado está muy claro a que pese a que se vacunó, que mantenga aún el distanciamiento social y el uso de la mascarilla, que no se descuide, porque la protección de la vacuna en la primera semana, la segunda semana de haberse producido no es tan eficaz como para impedir el contagio. Y aún teniendo las 2 dosis, donde se reduce bastante la tasa de contagio, es importante que sepa que hay un margen de pacientes que aún vacunados pueden infectarse. Entonces ese llamado a la población de que ahora en este periodo de asueto tenga muy en cuenta que a pesar de estar vacunado podría infectarse con el COVID, aunque se sabe que solo con una dosis ya se minimiza la tasa de mortalidad y de hospitalización, pero es importante que tengan pendiente evitar la aglomeración, evitar dejar la mascarilla de lado y siempre llevarse esas medidas sanitarias. Perfecto. ¿Alguna recomendación ya a nivel de experta para la población en aras de lograr que se disminuyan los casos? Como vemos que la vacuna está logrando que eso se dé, pero también es necesario que la población ponga de su parte para que siga disminuyendo hasta diezmar esta situación de COVID. Mira, nosotros acabamos de hacer un llamado al señor presidente y a la vicepresidenta encargada del Gabinete de Salud y por supuesto al ministro de Salud para que tengan muy en cuenta que la República Dominicana ahora mismo está en muy buen sitial desde el punto de vista de contagios y de mortalidad. Y entonces, conociendo el comportamiento de nuestro país, hacemos un llamado para que se controle los balnearios, se controle la aglomeración de personas en estos días de asuetos venideros, porque lo estamos haciendo muy bien y tememos que el comportamiento de diciembre, que eran fiestas festivas familiares donde las personas se reunían básicamente con su familia y con amigos muy cercanos, tuvo un gran impacto negativo en los primeros meses, donde tuvimos en enero una tasa de mortalidad muy elevada y hubo un recrudecimiento de los casos peor que inicio de la pandemia. Entonces no queremos que eso se repita en un asueto donde las personas se juntan a tomar, donde se juntan ya no solo con la familia, sino que se juntan con conglomerados importantes de personas. Y entonces hacemos el llamado a las autoridades para que tengan muy en cuenta a la hora de planificar los controles de estas fechas. ¿A un año de la pandemia está reduciendo los casos realmente? Definitivamente. Si te fijas, la cantidad de pruebas de PCR que se han realizado en los últimos meses ha sido mucho mayor, y si compara con los números de los infectados el año pasado, pues tenemos una disminución importante de los casos. Eso es así. Doctora, agradecer su participación acá en La Voz del Tribunal Constitucional. A la orden siempre. Gracias por la invitación. Y a ustedes en sus hogares decirles que continúen, porque trataremos este tema desde el punto de vista legal acá en La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. Todas las personas son iguales ante la ley. El derecho de igualdad figura en el artículo 39 de la Constitución. El derecho a la igualdad
es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. La entrevista. Amigos, continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Ahora conversaremos con una invitada muy especial, la doctora Mayra Cabral, letrada del Tribunal Constitucional, con quien conversaremos sobre el tema de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de derecho de salud y el impacto que la pandemia del COVID-19 ha producido sobre este importantísimo derecho. Bienvenida, doctora, a nuestro programa y gracias por su gentil disposición. Muchísimas gracias, Ariel, y a todo ese gran equipo de La Voz del Tribunal Constitucional. Me siento muy complacida de acompañarles. Muy bien, doctora. Una primera pregunta. Ahora, en época de pandemia del COVID-19, uno de los derechos que más ha salido a relucir es el derecho a la salud. ¿De qué manera la Constitución Dominicana asume este derecho a la salud? Muy buena pregunta, pero primero, Ariel, para hablar del derecho a la salud, primero definamos qué es la salud. La Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1948 definió la salud como ese estado de completo bienestar, tanto físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedades y afecciones. Cuando hablamos de derecho a la salud, ya el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 nos adelanta que es el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. La Constitución Dominicana de 2015 avanza un poquito más en esa definición de lo que es la salud, el derecho a la salud, porque engloba, integra a ese concepto la idea de salud integral y refiere además elementos fundamentales para garantizar la protección de este derecho fundamental, como lo es el acceso al agua potable, a la alimentación adecuada, al mejoramiento de las condiciones de higiene, de medioambientales también, el acceso a medicamentos de calidad, la protección necesaria hacia grupos en situación de vulnerabilidad y sobre todo la asistencia médica y hospitalaria gratuita para personas que no tengan cómo costear lo que implica este derecho a la protección de la salud. Doctora, ¿cómo se debe asumir el derecho a la salud en un Estado social y democrático del derecho, que es el Estado que tenemos aquí en el país? ¿De qué modo debemos asumir esa protección integral a la salud? Excelente pregunta, Ariel. El paradigma del Estado social y constitucional de derecho o Estado social y democrático de derecho implica que el principio social es de igual importancia que el principio democrático o el principio de derecho. Por eso, en la Constitución Dominicana se establece como una finalidad del Estado Dominicano la protección efectiva de todos los derechos fundamentales, no solo los civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales, como lo es el derecho a la protección de la salud. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, entonces, cobra auge una obligación muy importante que la refiere el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Por qué? Porque esa obligación, en nuestro caso, que es un instrumento jurídico ratificado por la República Dominicana en 1978, tiene jerarquía constitucional. Eso implica que es de aplicación directa e inmediata. Y en el artículo 2, el Pacto Internacional de estos Derechos establece que todos los estados se comprometen a adoptar medidas con todos los recursos de que dispongan para lograr progresivamente la plena efectividad de todos los derechos del pacto. Eso significa, Ariel, que el Estado Dominicano y cualquier Estado que se encamine en el paradigma del Estado social y democrático de derecho tiene la responsabilidad de avanzar
inmediatamente con todos los mecanismos posibles para la plena efectividad de los derechos sociales como el derecho a la salud y que no pudiera adoptar medidas regresivas en esta materia tan importante sin haber excepcionalmente justificado la medida, haber empleado todos los mecanismos posibles para evitarla, no haber encontrado una alternativa posible y además hacerlo para garantizar otros derechos sociales. Muy bien, muy interesante. ¿Qué implicaciones, doctora, se derivan del derecho de protección a la salud en el contexto de una pandemia como la que tiene el COVID-19? Sí. Me voy a referir a 4 obligaciones mínimas que ya el comité desde el 2000 en su observación general número 14 había reiterado también para el derecho a la salud. En esa observación general se indica que hay 4 estándares mínimos que todos los estados deben siempre garantizar, que son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. En el contexto de la pandemia, Ariel, hemos visto en las noticias el problema de la disponibilidad, es decir, desde falta de acceso a una infraestructura suficiente, falta de personal médico, camas, ventiladores en el caso del COVID, ahora la falta de vacunas en algunos países que nos han mostrado la importancia de prever que en contexto donde pudieran enfermarse una parte significativa de la población, hay que entonces tomar medidas para garantizarle a todos y a todas el derecho a la salud. Por ejemplo, esos países que al verse en este dilema ético de no poder ofrecerle protección a todos y a todas, priorizaron a jóvenes y adultos en detrimento de las personas adultos mayores. Eso nos deja ver la cruda realidad de no cumplir con la segunda obligación sobre la accesibilidad. Es decir, que a todas personas hay que garantizarle el derecho a la salud sin discriminaciones. La accesibilidad física, la accesibilidad económica, la accesibilidad informativa también. Es decir, ¿qué hacer? No contradice esto el principio de la dignidad humana, el dejar o abandonar a las personas a su suerte. Eso es incompatible o inaceptable, ética y jurídicamente hablando. Doctora, ahora mismo vimos un proceso de vacunación como una de las panaceas a este problema de la pandemia del COVID-19. A su juicio, ¿la vacunación usted la concibe como un derecho o como una obligación del Estado de suministrarla? ¿Cómo usted la visualiza jurídicamente, la vacunación como tal? Hay otro principio que el Comité DESC en esa observación general refiere, que es la aceptabilidad. ¿Qué hacemos entonces con las personas que no se quieren vacunar? Es un gran dilema, ¿no? Sobre todo por el modo en que se han producido estas vacunas. ¿Qué hacemos con esas personas que quizás prefieren una vacuna sobre otra y esa vacuna no llegó al Estado? Claro. Entonces, como bien ha advertido el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, las medidas que se tomen en la pandemia tienen que tener un enfoque de derechos humanos. Claro. Tienen que ser necesarias, razonables, proporcionales, no pudiendo ir en detrimento de la dignidad humana. Claro. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, esto también desde el punto de vista de esa obligación o de ese principio fundamental que es la aceptabilidad? De que las medidas como el aislamiento incomunicado o lo que refirió el magistrado presidente, su último discurso de rendición de cuentas, de no permitírsele a las personas, por ejemplo, despedirse de sus seres queridos, eso viola indudablemente para mí este estándar mínimo que es la aceptabilidad. Entonces, hay que verificar que estas medidas no contradigan o no violen otros derechos fundamentales. Muy interesante. A su juicio, ¿cuáles enseñanzas y desafíos nos ha dejado la pandemia del COVID-19 desde el punto de vista del derecho constitucional? Muy buena pregunta. La pandemia, a mi entender, nos ha demostrado, nos ha enseñado
que debemos de adoptar siempre cualquier política pública, medida o programa con el enfoque basado en los derechos humanos. No puede una política pública, por ejemplo, ampliar más de lo que ya existe en esas enormes brechas de desigualdad. Y debe sobre todo priorizar a las personas que son más vulnerables que otras en materia de derechos, de su disfrute y goce de derechos humanos. Otra, y perdón que te interrumpa, otra enseñanza que nos deja esta pandemia es que debemos de avanzar en la protección del derecho social fundamental a la salud. O sea, no verlo con un enfoque humanitarista, sino reivindicarlo como lo que es, algo que no está condicionado al desarrollo económico de los estados o que no se protejan a todas las personas que la necesiten. O sea, debemos de avanzar cada vez más con inversiones adecuadas, no solamente para la infraestructura, sino también hay que invertir en la investigación, en las tecnologías y en la innovación, porque nuestro país, por ejemplo, no pudo intentar crear una vacuna, pero con una inversión adecuada, quizás si se liberara las licencias para la producción de la vacuna, entiendo que pudiera, ¿verdad?, fabricarlas para toda la población y no tener que esperar, digamos, como muchos otros países que ni siquiera les ha llegado la primera dosis de la vacuna. Y en esa misma línea también esto implicaría a nivel global para mí corregir las deficiencias que nuestros ordenamientos jurídicos, tanto las leyes nacionales como las internacionales, tienen, y es que no han materializado, a mi entender, lo suficientemente ese principio de la solidaridad colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no puede seguir ocurriendo lo que se ha visto hoy en día con esta pandemia, de que muchas personas se quedaron sin atención a la salud, porque, como bien ha dicho nuestro Tribunal Constitucional de la República Dominicana, es precisamente a las personas más vulnerables que hay que proteger. Hay que brindarle una protección reforzada a esas personas por la relación que tiene el derecho a la salud con la dignidad humana y otros derechos fundamentales. Entonces yo creo que debemos de avanzar hacia legislaciones más garantes de todas las obligaciones que derivarían de ese principio que es la solidaridad colectiva. Los grandes países deberían de estar sujetos para combatir una pandemia como la presente, que nos afecta a todos, porque al final del día también les afecta a ellos. Si solamente protegen a sus habitantes, van a verse con el dilema que después la vacuna no va a ser efectiva. O sea que el remedio puede perder eficacia si no nos vacunamos todos en todos los lugares del mundo, porque es un virus que muta. Claro. Entonces entender que la solidaridad colectiva no es un principio nada más de justicia, sino que es necesario para responder ante situaciones como las presentes. ¿Cuál podría ser el rol del Tribunal Constitucional, el rol jurisdiccional del tribunal en este contexto de pandemia de cara al derecho a la salud? Muy buena pregunta. El Tribunal Constitucional se ha referido en innumerables casos a la protección reforzada de todas las personas, en especial los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En las sentencias 450 del 2015, la 111 del 2019 y la 213 del 2019 también, se puede vislumbrar esa relación que tiene el derecho a la protección a la salud con la dignidad humana. ¿Cuáles son esas obligaciones mínimas que nuestro Estado, o que todo Estado también, debería de cumplir con relación al derecho a la salud? Y sobre todo, cómo materializarlo cuando se trata de un caso concreto en que una persona se encuentra en una situación de desprotección que no se encuentran otras personas. Muchas gracias, doctora Mayra Cabral, por acompañarnos en este programa y esperamos volver a contar con usted en una próxima edición.
Gracias a ti y a todos los que nos acompañan, ya sean por los diferentes medios digitales y de comunicación. Muchísimas gracias. Amigos, no se muevan porque tras la pausa continuamos con más del contenido de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. La entrevista. Amigos, continuamos con este programa especial dedicado a las implicaciones del COVID-19 desde la perspectiva del derecho a la salud. Ahora tendremos una interesantísima entrevista con el doctor Miguel Núñez Salcedo, internista e infectólogo y además el pastor principal de la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo. Bienvenido, doctor Núñez, a este programa. Gracias por su gentil disposición. Gracias a ti por la oportunidad de poder compartir en este programa y poder edificar la población de alguna manera. Una primera pregunta, doctor. Estamos ya entrando en un proceso de reactivación económica y social. ¿Qué medidas debe tomar la población en este proceso para evitar un contagio del COVID? Yo creo que nosotros tenemos que recordar qué nos ha permitido reactivar la economía y fueron medidas de precaución y de disciplina. Y justamente en la medida en que nosotros entramos en ese segundo proceso, por así decirlo, no podemos ahora bajar la guardia, bajar las barreras y pensar que como hemos comenzado a vacunar la población, ya todo lo que hicimos no es necesario hacerlo. Y sobre todo ahora que estamos acercándonos al periodo que conocemos como Semana Santa, donde mucha gente va a ir a compartir a diferentes provincias y lugares del país. Entonces, yo creo que este es el punto crucial para enfatizar, que lo mismo que hicimos, por el momento tenemos que seguirlo haciendo. Nosotros tenemos que seguir guardando cierto distanciamiento social, tenemos que seguir haciendo uso de mascarillas, tenemos que seguir haciendo lo que es el aseado de las manos. Las medidas que nos dieron cierto nivel de éxito y de precaución necesitan ser mantenidas. La mayor parte del país no está vacunada, en primer lugar. Número dos, las vacunas no son necesariamente 100% efectivas para prevenir que me dé el COVID. Me pueden prevenir que me dé un COVID severo, pero no necesariamente que yo pueda experimentar un COVID aún ligero y que pueda entonces todavía propagarlo. De manera que yo creo que esto es un momento importante para recordar a la población que ahora que nos estamos acercando a este periodo, ¿verdad?, muy prontamente, en apenas unos días, que por favor sean prudentes, sean disciplinados y que de esa misma medida recuerden que si queremos seguir disfrutando los niveles de libertad que tenemos ahora mismo, que no son 100%, pero tenemos mucha libertad, que eso se ha conseguido a base de guardar las medidas que se han estado disipando o expandiendo a lo largo del territorio y que todavía no es el momento. Que llegado el momento de poder bajar las barreras, yo creo que estarían siendo anunciadas no solamente por las autoridades de salud pública, pero también por médicos como nosotros que queremos seguir continuando
informando y edificando a la población en este sentido. Excelente recomendación. Una pregunta, doctor. En los últimos meses ha surgido una segunda cepa del COVID-19. ¿Qué diferencia tendría la segunda cepa con la primera? Bueno, yo creo que para comenzar sería bueno seguirla llamando variante, y la razón de eso es que todavía no es una variante tan diferente que constituye una cepa completamente distinta. La realidad es que yo creo que mucha gente no conoce. El virus, cada vez que se duplica, que es continuamente, él hace errores de copia. El virus tiene una serie de bases bioquímicas que probablemente lleguen a unas 30.000 bases. Él tiene que copiar eso, y cuando copia es como una copiadora, copia erróneamente. Entonces un mismo paciente pudiera tener varias variantes, pero esas variantes son insignificantes en la enorme mayoría de las veces. Entonces luego surgen ciertas variantes en el camino que valen la pena estudiar. Tenemos varias de esas variantes. Hay una variante en Brasil, hay una variante en Sudáfrica, hay una variante en Inglaterra, pero todavía no tenemos algo que haya variado tanto que pudiéramos llamar una cepa nueva. Entonces esas variantes hasta ahora no nos han dado un COVID más severo. Una de esas variantes, sobre todo la variante que surgió en Inglaterra, parece ser de mayor infectividad, parece transmitirse más fácilmente de persona a persona. Gracias a Dios, hasta ahora no es una variante más severa, no es más agresiva, y eso es bueno conocerlo. Y tampoco ha surgido una variante que pudiéramos decir que no funcione, que las vacunas no funcionan, o no funcionarían en lo más mínimo. Es posible que tengamos una variante que en particular, quizá la variante sudafricana en un momento dado, se habló de que quizá la vacuna de AstraZeneca no era tan efectiva para ella, pero el que no sea tan efectiva no la hace nada efectiva, porque todavía la vacuna tiene cierto nivel de protección contra esas variantes, por lo menos las que tenemos hasta ahora. Pero sí su nivel de infectividad, sobre todo la variante de Inglaterra, aparentemente es así. Excelente. Usted ha mencionado la palabra vacuna, porque una de las soluciones que han surgido científicas a la pandemia del COVID es la existencia de vacunas, que muchas de ellas, el caso de AstraZeneca próximamente llegará, y ya tenemos en el país la vacuna de origen chino. Así es. En ese sentido, ¿cuál sería la mecánica de funcionamiento en el cuerpo humano de esas vacunas? Sí. Bueno, las vacunas se han producido de manera distintas a distintas tecnologías. Entonces, la vacuna que primero surgió una tecnología usando una tecnología completamente nueva, que es la de ARN mensajero, que no tenemos en el país todavía, es la vacuna de Pfizer, es la vacuna de Moderna. Pero luego también AstraZeneca, que llegaron unas 30.000 dosis aquí al país, se aplicaron un número de ellas, se guardaron otras para la segunda dosis de esas personas. La vacuna de AstraZeneca básicamente es un virus que es una vacuna de vector. Se tomó un gen del coronavirus, se quitó ese gen del coronavirus y se colocó en otro virus, un adenovirus de chimpancé, al que se le quitó un gen. Se creó un espacio y ahí se introdujo el gen del coronavirus. Cuando eso es inyectado, entonces, ese virus, ese adenovirus, un adenovirus muy inocuo, muy benigno, entonces es capaz de expresar, por el gen que se le colocó del coronavirus, una proteína conocida como proteína S, que es una proteína que el coronavirus tiene en su superficie. Es contra esa proteína que el anticuerpo es producido y que las células T, o células asesinas en español, killer cells en inglés, se activan para producir la inmunidad. La vacuna china, que es la que estamos mayoritariamente colocando en nuestro país o vacunando, es una vacuna de un virus que ha sido inactivado, pero es una vacuna también de vector, ha sido montado en un virus, en un adenovirus, de manera que ese adenovirus que está vivo, pero el otro está inactivado, pueda ser el que exprese entonces la proteína S del virus, y entonces contra esa proteína S el sistema inmunológico produce anticuerpos y activa las células T. Al final, todas tienen que expresar de una manera u otra la proteína S contra la cual estamos produciendo los anticuerpos y activando las células T.
Interesante el mecanismo de funcionamiento de la vacuna. Y a propósito de esto, doctor, el país está viviendo un plan de vacunación que se está implementando en la actualidad. ¿Cuál es su valoración sobre este plan de vacunación? Yo creo que ha sido extraordinario y esa es la palabra. Y la razón es porque, para comenzar, en Latinoamérica hay 4 o 5 países que están vacunando al presente y nosotros estamos vacunando. Nosotros somos uno de esos 4 o 5 de esos países. Bueno, no solamente en Latinoamérica, en el continente americano, desde Norteamérica hasta abajo. De manera que tenemos a Estados Unidos, tenemos a República Dominicana, tenemos a Argentina, Chile probablemente haga algo de eso. De hecho, el New York Times reportó recientemente que en este año 2021 probablemente iban a haber 4 o 5 países en el continente americano que iban a poder vacunar. Eso es una predicción, ojalá eso cambie, pero lo bueno es saber que nuestro país está en esos 4 o 5 países y que se ha comenzado a vacunar. El porciento de personas que se ha podido hacer diariamente para ser un país pequeño, también yo creo que ha sido extraordinariamente bueno. Yo creo que tenemos que ser justos y dar honor a quien honor merece. Yo creo que las autoridades de salud, las autoridades a cargo de esto y las autoridades del gobierno actual han hecho un excelente trabajo en promover la vacunación y en poderla conseguir en un momento donde hay 8 billones y tanto de personas demandando vacunas. De manera que tener un país tan pequeño, de tan poca población, que tenga el privilegio de tener la vacuna ya en medio de 8 billones y tanto de personas que requieren vacunación, yo creo que es un tremendo logro. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y darnos tan interesante explicación sobre este tema del COVID-19 y gracias por su gentileza en participar en este programa. No, cómo no. Gracias a ustedes siempre por la invitación y cada vez que pudiera contribuir, y no solamente contribuir con el programa, pero contribuir con la nación, a edificarla, a educarla. Yo creo que es para mí de privilegio y también de tremenda satisfacción. Gracias. Y a ustedes, amigos, no se vayan porque tras la pausa continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Amigos, continuamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Y en el segmento Efemérides Constitucionales es preciso señalar que en marzo de 1875 el presidente de la Cámara Legislativa, Apolinar de Castro, dictó el acta de adición que implicaba la modificación de los artículos 53 y 109 de la Constitución vigente en aquel entonces. En el siguiente trabajo audiovisual conoceremos más detalles sobre esta importantísima efeméride. Veamos. Tras haberse producido un acuerdo para reformar el Pacto Fundamental o Constitución de la República de 1866, el día 4 de abril de 1868 se reúnen los representantes de la capital con la finalidad de celebrar la reunión preparatoria y, entre otros asuntos, designar al presidente de la Soberana Convención Nacional que realizaría los trabajos modificatorios de la Carta Sustantiva Dominicana. En la referida sesión preparatoria resultó electo como presidente de la Convención Nacional el general Jacinto de la Concha, diputado representante de Santo Domingo y a quien se le reconocía un alto prestigio por su labor patriótica como uno de los trinitarios fundadores de la Sociedad La Trinitaria, amigo del padre fundador Juan Pablo Duarte y un destacado héroe del 27 de febrero de 1844. La asamblea quedó instalada aquel 4 de abril de 1868, pero la labor constituyente se inició posteriormente. Se escogió una comisión entre los asambleístas para que eligiera un texto constitucional entre varios de los que habían regido la vida de la República Dominicana. Esta comisión optó por la versión sustantiva de diciembre del año 1854 y este texto fue adoptado a la nueva división geográfica que se había producido en el país. El 18 de abril se produjo la lectura y discusión de las modificaciones propuestas y estas fueron aprobadas por los participantes de la llamada Soberana Convención Nacional. Durante los días 20 y 28 de abril del indicado año 1868 fueron celebradas exitosamente las sesiones correspondientes a la segunda y tercera lectura, con las cuales se completaba la reforma de la Ley Fundamental o Constitución de 1866. El día 23 de abril de 1868 fue emitido el decreto que ponía en vigor la Constitución de diciembre de 1854 con las adaptaciones hechas, y la misma fecha se envió el nuevo texto al gobierno para su promulgación o proclamación.
La Convención Nacional dio cumplimiento al artículo 14 del decreto de su convocatoria. Tomó juramento a Buenaventura Báez como presidente el 2 de mayo de 1868, iniciándose así su cuarto mandato como presidente de la República. Gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos que el mismo haya sido de su agrado y nos reencontraremos la próxima semana en otro programa con un contenido especial para todos ustedes. Esperamos que este tema, el COVID-19 a la luz del derecho a la salud, haya sido de utilidad para todos ustedes y así vayan afianzándose cada día más en lo que son los textos constitucionales. Hasta la próxima entrega acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Hasta entonces.